Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. Kingpin V media hora antes. Punto de vista de Aukeye. Hola, me llamo Clint Barton, pero la mayoría me conoce como Aukeye. Soy un tipo normal con un arco, pero he derrotado a todo tipo de superhéroes. Algunos los llaman mutantes, otros mejorados, pero para mí, son simplemente personas con habilidades. Y este tipo normal los ha vencido a todos. Anoté otra entrada en mi diario: otra super derrota, comprobado, murmuré, satisfecho, y luego miré mi comunicador. Barton, dijo una voz familiar con un crujido. Era el director Fury. Hola, Fury, respondí sorprendida. Normalmente, Fury nos llama a su oficina para las misiones, no así. La urgencia en su voz indicaba que esta no era una misión cualquiera. Necesito que vayas a la Torre Fisk y salves a un joven llamado Dave García, ordenó Fury antes de cortar abruptamente la llamada. Mientras pensaba en la misión, no pude evitar preguntarme quién sería mi compañero. Es raro que Fury me deje así sin saber nada. Fisk. Siempre hay unos cuantos superpoderes bajo su mando, murmuré para mí mismo, mientras me ponía en marcha y me preparaba para dirigirme hacia la Torre Fisk. Al llegar, vi a la pelirroja a la que una vez salvé. Natasha Romanoff, la viuda negra impasible en apariencia, pero yo sabía que no era así. En el fondo, estaba destrozada, más de lo que nadie puede imaginar. Por eso la ayudé entonces, y ahora trabaja conmigo en Shield. Hola, Natasha, saludé al acercarme. Barton, respondió con frialdad, con la mirada fija en la Torre Fisk a lo lejos. Estábamos en la azotea de un edificio cercano, observando la torre como depredadores acechando a su presa. Algo anda mal ahí dentro, dijo Natasha, entregándome unos binoculares. Los tomé y miré a través de ellos, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Parece que este tipo, Dave García, está en serios problemas, murmuré, al divisar una oportunidad perfecta para un tiro a la cabeza a través de la ventana. El joven estaba rodeado de peligro. La amenaza era evidente incluso desde lejos. ¿Lo estudiaste durante el camino?, preguntó Natasha, con su tono indiferente de siempre. Sí, suelo hacer mis deberes. Pero esta vez, la urgencia de Fury me desconcentró. No tuve mucho tiempo para profundizar, admití, bajando los prismáticos mientras la miraba. Sabía que era meticuloso. Normalmente, no estaría tan desinformado. Fury mencionó a una subordinada suya, Trish. Supuestamente alguien que puede controlar bien sus emociones, añadió Natasha, poniéndome al día de lo poco que había averiguado. Nos acercamos en silencio, con los sentidos aguzados a medida que nos aproximábamos a la Torre Fisk. El aire estaba cargado de tensión, como entrar en una tumba. El asesino no se anduvo con rodeos, murmuré, mirando los cadáveres decapitados esparcidos por el pasillo. Fue brutal, limpio, eficiente y despiadado. Cada herida estaba ejecutada a la perfección. Sus cabezas, cercenadas de un solo golpe. Sus cuerpos, destrozados, sin una gota de sangre, como si los hubieran aplastado antes incluso de que pudieran sangrar. Quienquiera que haya hecho esto no solo es hábil, es un monstruo, susurró Natasha, con la voz casi perdida en el inquietante silencio. ¿Crees que fue Dave o alguien que él contrató?, pregunté. Normalmente no sacaría conclusiones precipitadas, pero las armas seguían cargadas. Estos tipos ni siquiera tuvieron oportunidad de apretar el gatillo. Esto podría ser difícil incluso para nosotros, murmuré, mirando hacia adelante, donde el rastro de cadáveres decapitados se adentraba más en la torre. Con Natasha a mi lado, comenzamos a subir. El ascensor estaba averiado, pero de todas formas no lo habríamos usado. Era una misión de espionaje, después de todo. Mientras ascendíamos por la escalera, pasábamos junto a un cadáver tras otro, cada uno tan brutalizado como el anterior. En serio. ¿A qué clase de monstruo nos enfrentamos?, dije en voz baja, mientras cargaba una flecha en mi arco. No había lugar para la complacencia, no con semejante carnicería a nuestro alrededor. Una grande, respondió Natasha, con sus brazaletes de mordida de viuda listos y preparados. Escudriñó nuestro entorno con la misma atención que yo. Pronto llegamos a la cima, pasando junto a todos los cadáveres en el camino. El silencio era inquietante.
Siento movimiento en mi interior, dijo Natasha, entrecerrando los ojos. Asentí, preparándome para lo peor. 1, 2, 3. 3 personas, contó en voz baja mientras se preparaba para derribar la puerta. Volvía a sentir. Nos movíamos al unísono. Patada. Ordenó Natasha. Abrí la puerta de una patada y entramos como un torbellino, con las armas listas. Pero lo que vimos no fue lo que esperábamos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Susurré, medio en estado de shock. Allí, en medio de la habitación, estaba Dave García, sin camisa, el tipo al que nos habían enviado a rescatar. Fisk estaba de rodillas, visiblemente desorientado. Y a su lado, como una reina, una hermosa joven, de no más de 20 años, con la pierna presionada contra la cabeza de Fisk, como si fuera la dueña del lugar. Diana, nuestra agente, tenía su arma desenfundada y apuntando a la joven, mientras que un asesino, uno de los hombres de Fisk, yacía inerte, boca abajo, contra la pared. Miré a Natasha, y ella me devolvió la mirada. Ambas compartíamos el mismo pensamiento: ¿qué demonios acaba de pasar aquí? Apreté con más fuerza la cuerda del arco, sin bajar la puntería, ni siquiera hacia Dave, el tipo al que se suponía que debíamos rescatar. Hacía un rato lo tenían a punta de pistola, y ahora estaba ahí parado como si nada hubiera pasado. No entendía nada de la situación. Natalia, dijiste que hay alguien que puede manipular las emociones, ¿verdad? Murmuré, sin apartar la vista de la chica alada. Era la única que encajaba con la descripción. Mantente alerta. Creo que lo ha convertido en su marioneta. Natasha asintió en silencio, con una postura tensa y alerta. No era común que los superhéroes se traicionaran entre sí de esta manera, pero las pistas se acumulaban. Miró a Trish, y con Diana apuntándole con su arma, parecía que teníamos la situación clara. Aún así, no nos movimos. La incertidumbre se palpaba en el aire. Un paso en falso y las cosas podían empeorar drásticamente en un instante. No hagamos movimientos bruscos, añadí, observando a Dave en busca de cualquier señal de problemas. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 12. Kingpin sexto. Mantuve la mano firme sobre el arco, la tensión aumentando con cada movimiento repentino de Dave. Instintivamente, tensé la cuerda, listo para disparar si hacía algún movimiento peligroso. Pero... golpe. ¡Ay! Oye, ¿qué estás haciendo? Dijo Dave, frotándose la cabeza después de haberle dado una palmada casual a Diana. Parpadeé incrédula. Diana lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas. Apenas podía creerlo. Se suponía que debía estar apuntándole con su arma, no poniéndole ojitos de cachorro. Maldita sea, chica, contrólate. Sabía que era un poco nerviosa, pero esto era ridículo. Miré a Dave, pero antes de que pudiera decir nada, de repente él miró a la chica alada, que suponemos que es Trish. Y Trish, deja de jugar con él y acaba con esto de una vez, dijo Dave secamente. Ni siquiera parecía interesado, solo aburrido de la situación, y en su voz se mezclaban la frustración y la impotencia. Trish se encogió de hombros, levantó la pierna y pateó a Fisk, derribándolo al suelo con un mínimo esfuerzo. Luego, sin inmutarse, extendió sus alas e hizo una leve reverencia antes de que su cuerpo comenzara a brillar, y, así de simple, Fisk desapareció con ella en una explosión de plumas. La curiosidad me pudo y extendí la mano para tomar una de las plumas que Trish había dejado. Era negra y cristalina, con un brillo rojizo oscuro que me inquietó de inmediato. Su peso en mi mano se sentía mayor de lo normal, como si encierra un peligro mucho mayor que el que mis flechas jamás podrían representar. La examiné con detenimiento. Esta cosa se siente más letal que cualquier arma que haya empuñado antes. Fuera cual fuese el poder que albergaba, presentía que no era algo con lo que debiéramos meternos. Miré a Natasha, que me observaba atentamente, sin duda pensando lo mismo. No se siente como una pluma normal, ¿verdad? Murmuré, dándole la vuelta en la mano. Natasha negó con la cabeza, bajó las armas y se acercó a Dave. ¿Usted debe ser Dave García? Preguntó. La imité, suspirando mientras bajaba el arco, pero mis dedos aún descansaban sobre la cuerda tensada. Algo en toda esta situación seguía sin encajar. Cambiar a tercera persona. Dave miró a la viuda negra mientras ella estaba de pie frente a él. Se ve igual que en las películas, pensó para sí mismo antes de asentir.
Sí, esa soy yo, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí? Preguntó Natasha, con la mirada fija mientras esperaba respuestas. Dave asintió, pero antes de que pudiera decir mucho, Natasha interrumpió. Trish. ¿Quién es ella y cómo la conociste? Claramente había captado la importancia de la chica alada. ¿Y por qué debería decírtelo? Replicó Dave, mirándola con una sonrisa pícara mientras se acercaba con aire despreocupado a un armario y sacaba camisas una a una. Porque podría ser un peligro para los humanos, respondió Natasha con voz fría y directa. ¿Peligrosa? Dave soltó una risita, mirándola de reojo mientras cogía una camisa blanca del montón. Empezó a ponérsela. Quizá, pero la tengo completamente bajo mi control. Mientras se ajustaba la camisa, murmuró mejor que estar aquí medio desnudo. Se la puso. Le quedaba holgada e informal. Vaya manera de llevarlo, comentó Aukeye, mientras su aguda vista captaba el estilo inusual. Se llama moda, respondió Dave con una sonrisa burlona mientras se dirigía a la salida. Vayamos a un lugar más privado. Podemos hablar allí, dijo, invitando a Aukeye y a la viuda negra a seguirlo. Diana, su secretaria, lo seguía como un fiel perro guardián, con la mirada fija en Dave con una extraña devoción. Natasha y Aukeye intercambiaron miradas pero no dijeron nada, siguiendo a Dave mientras él los guiaba hacia el siguiente lugar. El razonamiento de Diana ahora era simple, ahora era leal a Dave porque él había matado a Kingpin, el hombre responsable de la muerte de James. Te serviré con todo mi corazón aunque no sea tan especial como Trish, pensó mientras buscaba la manera de demostrarle su utilidad. Dave bajó tranquilamente a una planta inferior y entró en una habitación espaciosa con un bar apartado. Ah, aquí está. Vi unos buenos tragos aquí antes, dijo mientras entraba y se sentaba cómodamente en una de las sillas. Les hizo un gesto a Natasha y a Aukeye para que se unieran a él. ¿Y bien, qué quieres preguntar? Dijo Dave, reclinándose en su silla mientras Diana se acercaba a buscar bebidas para todos. Natasha lo observaba atentamente mientras la voz de Fury resonaba con órdenes a través de su auricular. Me gustaría saber cómo estás tan segura de que esta Trish, si es que ese es su verdadero nombre, no te traicionará, dijo con tono cortante y directo. Sí, ese es su nombre real, respondió Dave con indiferencia. Natasha arqueó una ceja. ¿Y confías en ella? Preguntó con escepticismo, ¿cómo puedes estar segura? Dave, imperturbable como siempre, se encogió de hombros. Es muy sencillo. Es un demonio de verdad, y tengo una conexión con ella. Eso es todo. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si hablara de pasear por un parque en lugar de mencionar un pacto con un demonio literal. Aukeye y Natasha intercambiaron miradas, entrecerrando los ojos. ¿Se supone que debemos creer eso? Preguntó Aukeye, mirándolo de reojo. Dave sonrió con suficiencia, imperturbable. Créeme o no, dijo, tomando con naturalidad la bebida que Diana le ofreció. Pero el mundo es mucho más interesante de lo que piensas. Le dio un sorbo, con los ojos brillando con un aire misterioso. Natasha y Aukeye permanecieron en silencio un instante, asimilando sus palabras. La situación estaba resultando ser mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos había previsto. Mientras Fury escuchaba la conversación, los recuerdos de la capitana Marvel lo inundaron. Ella fue la primera mujer con superpoderes que había visto, y desde ese día, su comprensión del mundo se hizo añicos. Extraterrestres, demonios. Nada parecía imposible ya. Ahora solo quedan demonios y diablos. ¿Qué más queda? ¿Dioses? Reflexionó en silencio, sin saber que su deseo tácito de que apareciera un dios estaba a punto de cumplirse de maneras que aún no podía imaginar. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 13. Kingpin séptimo, sabes que tienes que darnos una respuesta definitiva, no esta historia infantil, insistió Natasha con expresión firme. Vale, de acuerdo, suspiró Dave, intuyendo su escepticismo. En realidad, es una supermujer a la que conocí durante unas vacaciones en una playa de Dubái. Se dio cuenta de que no se lo creían. Es como un demonio. Sus poderes incluyen la manipulación de emociones y esas alas de cristal negro, que pueden tanto atacar como defender. También tiene habilidades electroquinéticas.
Dave describió los poderes de Trish, no porque quisiera ocultarlos, sino porque Shield ya había empezado a infiltrarse en la Torre Fisk y probablemente habían obtenido acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad que lo revelarían todo. Natasha entrecerró los ojos, asimilando la información. ¿Y confías en ella? ¿Así sin más? Dave asintió, con un dejo de confianza en la voz. Es complicado, pero sé lo que sentí. Ella es poderosa y tiene sus propios motivos para estar aquí, pero sé que nunca me traicionará. Eso suena a receta para el desastre, murmuró Aukeye, mirando a Natasha. Natasha miró a Dave con la misma expresión seria y preguntó ¿dónde está ahora? Probablemente en alguna cámara oscura torturando a Fisk, dijo Dave encogiéndose de hombros mientras bebía un sorbo de su martini. ¿Torturándolo? Preguntó Aukeye. ¿Tienen algún tipo de venganza personal, sabes? Como la chica hecho de ahí arriba. Fisk la está utilizando mintiendo. Fisk también quería usarla, pero ella se negó, lo que provocó que la atacara. En ese momento era débil, así que sufrió mucho antes de que yo la salvara. Después de eso, comenzó a entrenar duro hasta convertirse en una máquina de matar como lo es hoy, dijo Dave, añadiendo una historia falsa. Es culpa suya que no crean una historia real. Natasha lo miró y, después de un rato, preguntó ¿y cuándo volverá? No lo sé ahora, probablemente después de que ella doblegara por completo a Fisk, respondió Dave. Sabes que esa actitud despreocupada tuya no es muy convincente, dijo Aukeye. Le creo y eso es lo único que importa, dijo Dave, mientras se ponía de pie y los miraba. Voy a volver, y ya saben dónde pueden encontrarme, añadió. Natasha y Aukeye asintieron, y Natasha añadió simplemente no se vayan sin avisarnos. Dave hizo una pausa y se giró para mirarla. Aquí no me das órdenes, respondió con un dejo de desafío en la voz. La única razón por la que estoy hablando con ustedes es porque mi padre trabajaba para Shield. Natasha entrecerró los ojos, percibiendo la tensión en sus palabras. No estamos aquí para exigir nada, Dave. Estamos aquí para mantener a todos a salvo, incluyéndote a ti. Lo entiendo, dijo, suavizando un poco el tono. Pero puedo cuidarme solo. Solo. Confía en que haré lo que tengo que hacer. Natasha abrió la boca para responder, pero la voz de Fury la interrumpió, captando su atención. Bien, pero en Shield hay un programa llamado Iniciativa Vengadores. Es un equipo diseñado para proteger la Tierra de amenazas con superpoderes, y Trish podría ser una pieza clave. ¿Se unirá? Le preguntaré a ella, respondió Dave con expresión seria. Además, todavía tenemos las cosas de tu padre. Estarán en tu casa esta noche, añadió Natasha, y Dave asintió mientras se marchaba. Me pregunto si esa chica se unirá a nosotros, es poderosa, dijo Aukeye. La razón por la que la invitamos es para poder vigilarla, ya sabes, Fury, dijo Natasha, negando con la cabeza. Salió de la habitación y regresó a la oficina de Fisk. Al entrar, encontró a dos de sus asesinos inconscientes en el suelo, inmóviles. Aunque Bullseye lleva muerto mucho tiempo, apartó la mirada de él y los observó fijamente a los otros dos. Echo y Elektra, murmuró mientras las miraba, recordando a ellas. Echo Maya López es un personaje de Marvel conocido por sus excepcionales habilidades de lucha y su capacidad para imitar a la perfección cualquier acción que ve, lo que la convierte en una oponente formidable. Tiene una historia compleja, a menudo ligada a su herencia nativa americana y a su relación con su padre, quien fue asesinado por Kingpin. Es como la versión femenina de Taskmaster, pero tiene una debilidad, es sorda, pensó Dave al recordar que Fisk la había utilizado mintiendo sobre Daredevil para matar a su padre. Elektra Natchios, por otro lado, es una asesina y artista marcial sumamente hábil, a menudo representada como el interés amoroso de Daredevil. Su relación con la moral es compleja, oscilando frecuentemente entre heroína y villana. El personaje de Elektra es conocido por su letalidad, y su historia suele girar en torno a temas de pérdida y venganza. Elektra nació en Grecia y se entrenó en artes marciales desde muy joven. Durante su época universitaria, desarrolló una estrecha relación con Matt Murdock Daredevil, pero su romance se vio truncado por una tragedia. Tras presenciar el asesinato de su padre, la vida de Elektra dio un giro oscuro. Se convirtió en asesina, trabajando para diversas organizaciones, entre ellas la Mano, un clan ninja místico y letal. Este camino la enfrentó con frecuencia a Daredevil, complicando su relación. Más tarde, actuó como Lady Daredevil, sustituyendo a Matt Murdock cuando este no estaba disponible.
Electra era un personaje complejo, una mujer que aún intentaba descubrir su propia identidad y propósito. En un mundo caótico, a menudo parecía perdida, debatiéndose entre lo que debía llegar a ser. A pesar de sus formidables habilidades, tenía cierta vulnerabilidad. Tenía momentos de lucidez y fortaleza, pero también había ocasiones en las que parecía insegura sobre su camino. Pero ahora las dos son mías, murmuró Dave entre dientes, alzando sin esfuerzo a Electra y hecho como si fueran sacos de patatas. Las cargó con facilidad, ignorando el peso de sus cuerpos inconscientes. De camino al coche, se topó con Aukeye y la viuda negra. Ambos lo miraron extrañados. Aukeye arqueó una ceja mientras que Natasha entrecerró los ojos. Ver a Dave cargando con dos bellezas inconscientes y peligrosas no era precisamente habitual, ni siquiera en su profesión. Dave nos molestó en dar explicaciones. Simplemente se encogió de hombros y siguió hacia su coche con las dos asesinas detrás. Diana, que había estado esperando pacientemente al volante, miró a las nuevas pasajeras pero no dijo nada. Sin mediar palabra, Dave colocó a las dos mujeres en el asiento trasero y luego subió él mismo al coche. Vámonos a casa, dijo con tono monótono. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 14. El fin de Kingpin. Tras excusarse y salir del edificio principal, Trish llevó a Fisk al sótano de la Torre Fisk. La tensión era palpable, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras observaba la habitación en penumbra. ¿Empezamos?, dijo, levantando el brazo para revelar una energía roja pulsante que se acumulaba en su palma. Parecía casi una llama titilante, y la comprimió en una esfera con forma de píldora, una manifestación de la energía demoníaca que controlaba. Dirigió la mirada a Fisk, que aún estaba aturdido por lo sucedido antes. «Come esto», ordenó con voz firme pero seductora. Fisk asintió obedientemente, casi como una marioneta. Extendió la mano hacia la esfera, rozando con los dedos la extraña energía mientras la tragaba. En el instante en que tocó su estómago, sintió una oleada de poder recorrerlo, una mezcla de pavor y euforia inundando sus sentidos. Trish lo observó con satisfacción mientras él se lamía los labios, sintiendo aún en el aire un ligero rastro de su propia energía. «Buen chico», dijo con un brillo travieso en los ojos. Fisk, que se había estado deleitando con el abrumador placer de la energía demoníaca, se estremeció repentinamente cuando ese éxtasis se convirtió en agonía. «Rap», gritó, y el sonido resonó en las paredes del sótano. Un dolor agudo lo atravesó cuando su piel comenzó a transformarse y a agrietarse, revelando una energía oscura y turbulenta en su interior. La transformación fue feroz, desgarrando su ser. Trish observaba con una mezcla de fascinación y regocijo. El poder del demonio no era solo un don. Era una maldición que exigía un precio. Mientras Fisk se retorcía de dolor, su cuerpo se contorsionaba, sus músculos se expandían y se movían de forma antinatural. La energía que lo recorría le resultaba a la vez estimulante y sofocante, creando una batalla interna. Sus gritos llenaban la habitación, resonando como una oscura sinfonía. Trish se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de expectación. «Me pregunto qué saldrá de ahí», murmuró Trish para sí misma, con la mirada fija en Fisk mientras su cuerpo seguía desintegrándose y reformándose. La visión era a la vez fascinante y aterradora. Su piel, ahora con un aspecto de superficie blanca y metálica, brillaba ominosamente mientras comenzaba a endurecerse y transformarse. Huesos y tendones se reestructuraron, creando líneas nítidas y angulares en su figura. El proceso fue a la vez doloroso y fascinante. Sus extremidades se alargaron, volviéndose más poderosas y definidas. Con cada pulso de energía, emergían capas de placas blindadas, formando un exterior elegante e imponente que recordaba la majestuosa armadura de los antiguos caballeros. Su rostro comenzó a deformarse, sus rasgos alargándose y retorciéndose hasta fundirse en una estructura lisa, similar a un casco. Una cresta surgió de la parte superior, acentuando su nueva estatura, mientras que unos ojos rojos brillantes se encendieron en la oscuridad, irradiando una furia intensa y sobrenatural. Los ojos parecían contener una rabia profunda y ardiente, reflejo de la turbulencia de la transformación. A medida que la piel metálica se endurecía, surgieron intrincados patrones espirales y grabados que parecían runas antiguas, insinuando el poder oscuro que lo recorría. La armadura relucía, reflejando un brillo siniestro al asentarse en su lugar, cubriéndolo como una segunda piel.
La transformación de Fisk culminó con una última oleada de energía que hizo temblar la sala. Se irguió imponente y amenazador, un caballero demoníaco forjado a partir de la mismísima esencia de la oscuridad y la fuerza. Su presencia era abrumadora, una mezcla perfecta de elegancia y brutalidad, listo para desatar el caos a la orden de Trish. Bienvenido a tu nuevo yo, Fisk, susurró Trish, con los ojos brillantes de emoción. Serás una buena mascota, dijo Trish, con una voz cargada de oscura satisfacción mientras miraba a Fisk, ahora transformado en una imponente figura de poder. Ante ella se alzaba como un caballero de armadura blanca, imponente con sus 2,80 metros de altura. Su presencia era sencillamente intimidante, la encarnación perfecta de una máquina de matar. En una mano empuñaba una larga lanza que brillaba ominosamente en la penumbra, mientras que en la otra sostenía un amplio escudo, adornado con intrincados diseños que insinuaban la magia oscura que alimentaba su transformación. La armadura de Fisk era un calco de la de Bianco Angelo de Devil May Cry 4, con superficies lisas y pulidas y elegantes curvas. Los únicos rasgos que realmente lo delataban como demoníaco eran los cuernos curvos, similares a los de una cabra, que sobresalían de su casco, añadiendo un toque siniestro a su apariencia, por lo demás, regia. Sus brillantes ojos rojos recorrieron la habitación con una intensidad feroz, reflejando una sed insaciable de caos. El aire crepitaba a su alrededor, cargado de una energía letal que dejaba claro que ya no era el mismo. Fisk, ahora en su forma de caballero demonio, miró a Trish mientras se inclinaba ante ella, y con un fuerte grito se arrodilló ante ella mientras decía maestra. Trish asintió mientras desaparecía del sótano junto con él, al regresar a casa de Dave. Trish apareció en su habitación mientras Fisk permanecía en la entrada, diciéndole que se quedara allí. Él asintió, permaneciendo de pie como un centinela, en medio del estilo decorativo del edificio de Dave. Mientras Trish se dirigía a su cama, se detuvo en seco al ver a los dos asesinos de Fisk. ¿Los quiere como subordinados?, murmuró, considerando la posibilidad de que trabajaran para él. ¿Pero dónde estaba él? De repente, oyó el sonido de la ducha. Con una sonrisa seductora, comenzó a quitarse la ropa mientras entraba en el baño, preparándose para reunirse con Dave. Dave se giró al sentir la presencia de Trish. «¿Has vuelto?», dijo. Trish asintió y lo abrazó por detrás, apretándose contra él mientras sus manos bajaban hacia su espada. Déjame desenvainarla», susurró ella en su oído mientras su espada comenzaba a cobrar vida. Dave se giró, acorralando a Trish contra la pared, y entonces la breve ducha se convirtió en una sesión de 1 hora, con la melodía de su pasión resonando entre el agua que caía. Después de 1 hora, ambos salieron vistiendo batas de baño mientras Dave preguntaba en qué se había convertido. Bianco Angelo Blanco, respondió Trish mientras le servía vino. Probablemente por su obsesión con los trajes blancos, Dave se encogió de hombros mientras empezaba a vestirse. Al fin y al cabo, tenía 2 invitados. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 15. Electra y Echo. Dave, mirando por la ventana, preguntó cuál es su nivel de poder. Los Angelo. Está cerca de los nuestros, incluso sin el poder de la energía demoníaca, respondió Trish, respirando hondo. Así que casi a nivel sobrehumano. Ya veo, no está mal, murmuró Dave. Antes, Kingpin tenía fuerza y velocidad sobrehumanas, pero carecía de otras cualidades. Convertirse en un caballero demoníaco llenó ese vacío. Entonces Trish recordó algo mientras miraba a Dave, que contemplaba el paisaje por la ventana. «Te vas a comer a esos dos, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa pícara. ¿Qué quieres decir?», preguntó Dave, mirándola de nuevo. «Me refiero a esas 2 chicas que dejaste en mi cama», dijo Trish encogiéndose de hombros. «No, no pienso hacerlo», respondió Dave negando con la cabeza. «¿Por qué no? Si te preocupa su resistencia, no te preocupes. Puedo controlarlas o convertirlas en tus esclavas sexuales», dijo con una sonrisa pícara. «No son mi tipo», dijo Dave mirándola de reojo. Para sí mismo, murmuró, «a veces olvido que bajo ese cuerpo tan sexy se esconde el mismísimo diablo». «¿No es tu tipo? Pensé que te gustaba, sin importar con qué mujeres te acostaras». «Es decir, ¿te seduje con tanta facilidad?», preguntó Trish, mirando a Dave con sorpresa. «Eres mi tipo», aclaró Dave.
Pelo rubio corto, cuerpo atlético y una actitud rebelde, todo en uno. Claro que me emocionas, pero los demás. O ellos, no tanto. Ya veo. Con razón nunca sentí lujuria por ti cuando estabas cerca de esa pequeña y adorable torpe, bromeó Trish, refiriéndose a Diana. Por supuesto, no soy un mono cachondo, se rió Dave. Quizás no ahora, pero a medida que crezcas y vivas más tiempo, acabarás aceptándolo. La longevidad es una locura. Enloquece a la gente, y buscan diferentes maneras de sobrellevarla. Algunos desarrollan delirios de grandeza, otros se entregan a deseos carnales, otros a las drogas. Cada uno se adapta a su manera, explicó Trish. Ya veré cuando llegue a ese punto, respondió Dave. Por ahora, vámonos. Tenemos invitados que atender, dijo Dave mientras comenzaba a vestirse. Trish asintió mientras se ponía de pie y dejaba caer su bata, revelando su cuerpo en todo su esplendor. Un relámpago crepitó a su alrededor, y pronto la ropa comenzó a materializarse sobre su figura. Su atuendo se transformó en una blusa blanca, una falda negra y medias largas. Sin duda eres una diablilla hechicera, dijo Dave, impresionado por su ropa mágica. Por supuesto, dijo guiñando un ojo mientras se marchaba, y Dave la siguió, vestido con pantalones negros y una camisa blanca. Se echó el pelo hacia atrás al salir de su habitación y llegar a la de Trish. Allí vio a Diana fulminando con la mirada a los dos asesinos, que ahora estaban atados a la cama con cuerdas. Dave soltó una risita al ver la expresión seria de Diana. Era una completa torpe, pero ahí estaba, con una mirada feroz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dave al entrar en la habitación. No deberías dejarlos así, son asesinos, dijo Diana, sin apartar la vista de los sicarios. Dave asintió mientras se sentaba en la silla frente a ellos. Bien, hablemos, dijo, justo cuando Trish chasqueó los dedos y las cuerdas desaparecieron. Así que Trish usó sus poderes. Dave no tiene ninguna de esas habilidades. ¿Qué pasó exactamente en la Torre Fisk?, pensó Diana, recordando el momento en que Dave sacó una espada de sí mismo como si nada. Lo miró de nuevo y negó con la cabeza. No, es normal. Todo fue obra de Trish. Puede manipular las emociones. Quizá manipuló a todos allí para derrotar a Fisk, pensó Diana mientras su mirada se dirigía a Echo y Electra. Permítanme presentarme, dijo Dave, mirando con cautela a las dos mujeres que lo observaban. Me llamo Dave García. Kingpin, o Wilson Fisk, mató a mi padre, lo que me llevó a matarlo a él, continuó, sorprendiendo a Echo y Electra. Una ola de terror las invadió al ver la expresión seria y fría en los ojos de Dave. Pero hay más. Después de revisar sus archivos, descubrí algo que omitió. Fisk primero mató a tus familiares y luego los usó a ambos, añadió Dave, provocando que Echo gritara incrédula. Imposible. Fue Daredevil quien mató a mi padre porque era enemigo de Kingpin. Fisk no mató a mi padre, me crió y me ayudó para que yo pudiera devolverle el favor a Daredevil, dijo Echo con voz desafiante mientras miraba fríamente a Dave. Dave no respondió de inmediato, pero le arrojó una carpeta delante. Compruébalo tú misma, dijo, esperando con calma. Echo dudó, pero finalmente tomó la carpeta. Mientras leía los documentos, su expresión cambió lentamente, pasando de la incredulidad al asombro. Se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la verdad, y se derrumbó, incapaz de contener la avalancha de emociones. Yo. Todo este tiempo estuve trabajando para el asesino de mi padre. Sollozó Echo, con la voz quebrada mientras se cubría el rostro y lloraba desconsoladamente. Diana frunció el ceño y dirigió la mirada a Dave. ¿De verdad fue así?, pensó, comprendiendo ahora por qué Dave había mantenido con vida a las dos mujeres. Electra, que había estado observando en silencio, habló, con un tono más lleno de dudas que de frialdad. ¿Puedes mostrarme también la prueba?, preguntó, con la voz más baja que antes. Dave asintió y le lanzó otro archivo. Electra lo tomó y comenzó a leer. Tras unos 5 minutos, volvió a mirar a Dave con una expresión que reflejaba una mezcla de culpa y tristeza. No merezco ninguna compasión. Sé que he hecho demasiadas cosas terribles. No puedo escapar de la culpa, dijo lentamente. Quizás, respondió Dave, pero aún puedes cambiar eso. Daredevil es tu amigo, ¿verdad? ¿Por qué no vas a ayudarlo? Es solo cuestión de tiempo que otro Kingpin ascienda al poder.
No me interesa gobernar el AMPA de Nueva York, y Daredevil te lo agradecerá si recibes ayuda contra el nuevo Kingpin. Elektra vaciló, asimilando sus palabras. La idea de buscar la redención a través de Daredevil le ofreció un pequeño destello de esperanza en su corazón atormentado. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 16. Elektra y Echo. Segundo. Elektra miró a Dave con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué nos salvaste? No tenías por qué hacerlo. ¿Nunca consideraste que podríamos haber estado involucrados en la muerte de tu padre? Echo, que había dejado de llorar, también se volvió hacia él, esperando una respuesta. Dave hizo una breve pausa. No, ninguno de ustedes dos estuvo involucrado. Fue Bullseye quien mató a mi padre, y ya está muerto, respondió con voz tranquila y distante. Luego se puso de pie. ¿Y por qué los salvé? Simplemente me dio la gana, dijo encogiéndose de hombros mientras salía de la habitación. Ustedes dos pueden volver a sus vidas, si es que todavía tienen algún lugar a donde ir. O, si quieren un propósito, únanse a Shield. Es su decisión, añadió Dave al marcharse. Mientras caminaba por el pasillo, Dave reflexionó sobre la pregunta que Elektra le había hecho antes. Al principio, quería aprovecharme de ellas, pensó, pero después de esa pequeña sesión con Trish, logré controlarme y mis deseos se moderaron. Echó un vistazo a su mano, que aún conservaba un leve rastro de energía demoníaca, una neblina roja que emanaba de su palma. Apretando el puño, Dave deseó que la energía desapareciera. Necesito controlar esto. O terminaré consumido por ella, pensó, dándose cuenta de cómo la energía demoníaca estaba amplificando sus tendencias negativas más de lo previsto. Trish era solo una solución temporal, pero ¿y si no estuviera? Temía hacer algo de lo que se arrepentiría. Tengo la experiencia de Dante, pero no soy él. No tengo su mentalidad, su disciplina, murmuró Dave entre dientes, con la frustración reflejada en su voz. Necesito aprender a controlar esto, se propuso, fijándose como meta mental dominar la energía demoníaca que lo recorría, para evitar que lo dominara y lo llevara a sufrir un accidente. Estará listo pronto, murmuró Tony mientras seguía trabajando en el reactor Arc en miniatura. Jinsen lo ayudaba, entregándole las herramientas con cuidado, mientras los agentes de Fury se aseguraban discretamente de que no surgiera ninguna sospecha entre los terroristas, manteniéndolos distraídos cada vez que alguno sentía curiosidad por el trabajo de Tony. Les habían hecho creer que estaba concentrado en construir el misil Jericho, sin saber que algo completamente distinto estaba en marcha. A medida que se acercaba el día en que el reactor estaría casi terminado, la tensión aumentaba. En una sala contigua, los líderes terroristas debatían sobre las verdaderas intenciones de Tony. Por un lado, el agente de Fury insistía. Está fabricando el arma. Tengan paciencia. Pero por otro lado, un terrorista que tenía los planos seguía gritando. ¿Qué parte de esto es el misil? ¿Dónde está el resto? La creciente tensión hizo que el líder sospechara. Se puso de pie y ordenó a sus hombres. Despejen la habitación. Quiero ver todo en lo que está trabajando Tony Stark. Mientras los terroristas se preparaban para asaltar el taller de Tony, los agentes de Fury informaron rápidamente de la situación y activaron su plan de contingencia. Actuaron con celeridad, coordinándose en secreto para garantizar que Tony recibiera la ayuda necesaria si la situación se agravaba. El tiempo apremiaba y la operación estaba a punto de fracasar. De vuelta en el taller, Tony y Jinsen trabajaban con silenciosa urgencia, plenamente conscientes de que el tiempo se les agotaba. La armadura Mark I estaba lista, y mientras Tony se la ponía, Jinsen inició la secuencia de activación. Pero justo cuando se encendía, la puerta se abrió de golpe, dejando ver a un grupo de terroristas armados. Sin dudarlo, Jinsen activó rápidamente los explosivos ocultos que habían colocado previamente, provocando una explosión que desorientó momentáneamente a los terroristas pero confirmó su peor sospecha: Tony no estaba trabajando en un misil. Los terroristas comenzaron a entrar en tropel, pero Jinsen reaccionó con rapidez. Al mirar el monitor, vio que el proceso aún continuaba, que daba tiempo antes de que el traje Mark I se activara por completo. Tras respirar hondo, Jinsen observó la sala, viendo cómo los terroristas se acercaban lentamente. Se volvió hacia Tony, con determinación en los ojos. Te daré tiempo, dijo con resolución. No, detente. Se activará en cualquier momento. Gritó Tony, pero ya era demasiado tarde.
Jinsen ya había agarrado el AK-47 y salido corriendo del taller. Sus disparos resonaron por los pasillos mientras luchaba por contener a los terroristas, dándole a Tony unos segundos preciosos. Afuera, los agentes de Fury se abrieron paso entre el caos, neutralizando con eficacia a los terroristas distraídos por el repentino ataque de Jinsen. Se movieron rápidamente, eliminando a la oposición restante. Pero la valentía de Jinsen tuvo un precio. Al vaciarse su cargador, quedó vulnerable. Un único disparo resonó y Jinsen cayó al suelo con una bala alojada en el pecho. Los agentes maldijeron entre dientes, conscientes de que habían llegado demasiado tarde para salvarlo. Dentro del taller, Tony oyó que cesaban los disparos. Se le heló la sangre al saber lo que eso significaba. Pero en ese instante, el traje se activó por completo con un leve zumbido mecánico. Jinsen, murmuró mientras se movía. De repente, un fuerte golpe mecánico resonó en la sala. Los terroristas se quedaron paralizados, con los ojos desorbitados por el terror, mientras Tony, completamente equipado con la armadura Mark I, daba un paso al frente. El tintineo de su armadura reverberó en la sala, señalando que la situación había cambiado. Tony alzó su brazo mecánico y disparó, abatiendo con precisión a los terroristas restantes. Al ver la armadura, los agentes de Fury se retiraron, sabiendo que su trabajo estaba hecho. Tras eliminar al último de los terroristas, Tony se volvió hacia Jinsen, que luchaba por mantenerse consciente. «Resiste, te sacaré de aquí», dijo con urgencia. Pero Jinsen lo detuvo con voz débil. «¿No te lo dije? Voy a reunirme con mi familia, están muertos. Ahora déjenme ir con ellos», dijo Jinsen mientras su mano caía inerte al suelo. Al mirar los ojos apagados de Jinsen, Tony sintió una oleada de ira y tristeza. «No, no me dejes ahora», suplicó, pero Jinsen solo sonrió débilmente. «Es hora». Cuando Jinsen cerró los ojos por última vez, la determinación de Tony se fortaleció. Se giró hacia la entrada de la cueva, donde un grupo de terroristas se preparaba para dispararle. Con una mueca de dolor, salió corriendo justo cuando los terroristas abrieron fuego, vaciando sus cargadores en su dirección. Cuando se disipó el polvo, Tony seguía ileso, la armadura había absorbido el impacto de las balas. Se crujió el cuello y dijo: «Me toca». Con un movimiento rápido, activó los lanzallamas integrados en su traje, desatando un torrente de fuego sobre los terroristas. Las llamas rugieron, envolviendo a los atacantes e iluminando todo el campamento. Tony evaluó rápidamente el armamento a su alrededor, apuntando a cada explosivo y arma de fuego. Destruyó todo a su paso, asegurándose de que nada pudiera usarse en su contra. Una vez satisfecho de que la zona estaba completamente arrasada, activó el sistema de vuelo de su armadura y despegó hacia el cielo nocturno, dejando el caos a su paso. También he publicado mi novela original Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 17. Tony Fury seguía mirando las imágenes que le enviaban sus agentes. «Ese hijo de puta lo hizo», sonrió mientras se reclinaba, recordando la preocupación de Howard Stark por su hijo. «Ahora no te enfadarás con tu hijo», se dijo en voz baja, recordando las incontables preocupaciones de Howard. «Envíen las coordenadas al ejército. Que lo extraigan. Denle tiempo para que ajuste su armadura antes de que lo invitemos», ordenó Fury, dando la señal a sus hombres para que se movilizaran. Se pusieron en marcha de inmediato, y pronto el ejército fue alertado de la ubicación de Tony a través de una denuncia anónima. Rhodes, al ver las coordenadas, no pudo resistir la tentación de ir él mismo. Se quitó, decidido a rescatar a Tony sano y salvo. «Aguanta, Tony, ya voy», murmuró, acelerando para partir al rescate. Poco después, Rhodes llegó en su helicóptero y aterrizó en el desierto al divisar a Tony moviéndose, protegiéndose los ojos del sol. Saltó del helicóptero y se acercó. «¿Todavía quieres viajar sin mí?», dijo sarcásticamente, abrazando fuertemente a Tony. «Por supuesto. Aún así, prefiero a las bellezas antes que a ti», rió Tony, sacudiéndose el polvo. «Bienvenido de nuevo, Tony», sonrió Rhodes, dándole una palmada en la espalda mientras lo guiaba hacia el helicóptero. «Vamos a sacarte de aquí». Tony subió al helicóptero y abrió una botella de agua para calmar la sed. Mientras bebía, las palabras de Jinsen resonaban en su mente, recordándole los sacrificios realizados y la determinación que debía mantener. Hizo una pausa, mirando al horizonte, con el peso de su responsabilidad sobre sus hombros.
Jinsen había creído en él, había luchado para darle una oportunidad de vivir y ser libre. No lo desperdiciaré, murmuró para sí mismo, con una determinación que crecía en su interior. Mientras el helicóptero ascendía, Tony sintió un renovado sentido de propósito. Honraría el legado de Jinsen y se aseguraría de que su sacrificio tuviera algún sentido. Dave se despertó y se dirigió al salón principal, donde vio a Diana viendo la televisión. ¿Lo encontraron?, murmuró Dave, al ver a Tony Stark aparecer en la pantalla mientras estaba cómodamente sentado en el sofá. Diana asintió, pero cuando volvió a mirarlo, sus ojos se abrieron de par en par al ver que estaba sin camisa, y rápidamente volvió la vista al televisor, con el rostro enrojecido por la vergüenza. A Dave no le importó. Cogió un vaso de agua y bebió un sorbo mientras observaba a Tony, que ahora estaba dando la noticia del año. Stark Industries ya no será una empresa fabricante de armas, anunció Tony, dejando el micrófono para que otros respondieran. Tony, ¿qué estás haciendo?, preguntó Abadia, con la ira reflejada en su rostro, pero Tony simplemente lo ignoró mientras comenzaba a abandonar la conferencia de prensa. Pepe lo seguía de cerca, mirando a Tony con preocupación. ¿Estás bien? Sí, nunca he estado mejor, respondió Tony con seguridad. Dave sonrió, impresionado por la audaz jugada de Tony al soltar la bomba y luego marcharse con estilo. ¿Es idiota? Toda su empresa se basaba en las armas. ¿Qué hará ahora?, murmuró Diana, sin dejar de observar a Tony. ¿Quién sabe? De todos modos, compremos todas las acciones de Stark que podamos. Quiero ser el próximo accionista mayoritario después de Tony, dijo Dave encogiéndose de hombros, dándole instrucciones. ¿Pero no es eso una inversión desperdiciada?, preguntó Diana, arqueando una ceja. No te preocupes, sé lo que hago, respondió Dave, y Diana asintió, levantándose para marcharse. Al fin y al cabo, Diana solo es una secretaria. Necesita seguir las órdenes de su jefe. Cuando Diana se marchó, entró Trish, vestida con una de las camisas de Dave. ¿Quién era él?, preguntó, sentándose en el regazo de Dave y besándolo. Dave sonrió y respondió: alguien que será admirado por muchos en el futuro. ¿No lo parece?, reflexionó Trish, mirando la imagen de Tony en la pantalla. Todavía no está ahí, pero lo estará, añadió Dave, acercando a Trish. Vamos a ver qué nos ofrece Shield. Espera, no me dirás que trabaje con ellos, ¿verdad?, preguntó frunciendo el ceño. No, yo no, pero Echo decidió unirse a Shield. Solo estaremos allí para hacer turismo, dijo Dave mientras se dirigía al baño. Trish suspiró aliviada e hizo lo mismo, recostándose juguetonamente sobre él y retrasando su partida una hora. En la entrada del edificio, Dave salió acompañado de Trish y Diana. Observó a la bella morena que tenía delante, quien vestía un elegante traje negro con una gabardina encima. ¿Estás lista?, preguntó Dave, mirando a Echo, también conocida como Maya López. Ella asintió y los miró. Gracias por darme un propósito. Tras la muerte de mi padre, lo único que deseaba era la muerte de Daredevil, pero en realidad siempre fue Kingpin, mi verdadero enemigo. Mi existencia dependía de su muerte. Pensaba en quitarme la vida, y si no fuera por ti, lo habría hecho. Gracias por darme una nueva razón para vivir. Ahora viviré para ayudar a otros y expiar lo que hice bajo el mando de Kingpin, dijo juntando las manos y mirando fijamente a Dave. Dave escuchó atentamente, pero negó con la cabeza mientras respondía. No fui yo. Nadie puede obligar a nadie a hacer algo. Siempre tiene que venir de dentro. Siéntete orgulloso y confía en ti mismo. Elegiste recorrer este camino por tu cuenta, yo simplemente te doy esta opción. Luego se acomodó en el coche. Ahora subamos, no vaya a ser que nuestra hermosa conductora nos electrocute, dijo Dave, mirando a Natasha. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa burlancia. No sé qué opinarán los demás, pero a mí definitivamente me interesa electrocutarte. Dave la miró con una ceja alzada, intuyendo el peligro en su tono. ¿De verdad crees que puedes conmigo?, replicó, fingiendo estar asustado, aunque sabía que no era así, estallido. Trish movió rápidamente la mano, interceptando una bala dirigida a Dave. Cuidado, dijo, mirando fijamente por la ventana al tirador. TSK, murmuró Natasha, cambiando su semblante al darse la vuelta para salir rápidamente en coche al ver que un asesino estaba persiguiendo a Dave. Dave sonrió, admirando los rápidos reflejos de Trish.
¿En serio piensas electrocutarme? Preguntó, intentando aligerar el ambiente, mientras los neumáticos chirriaban al acelerar a fondo Black Widow. También he publicado mi novela original. Mi sistema de caridad me hizo demasiado op. No olvides revisarlo y dar una opinión sincera al respecto. Capítulo 18. Admiradores. Natasha hizo una mueca mientras esquivaba más balas, conduciendo con destreza entre el tráfico denso e infringiendo todas las normas. Ventajas del trabajo, murmuró con sarcasmo, con la mirada fija en el objetivo. Dave miró a su alrededor y vio a mucha gente salir de sus coches, maldiciendo, pero retrocediendo y huyendo al percatarse de las marcas de bala que aparecían en la carretera. Dave, reclinándose con aire despreocupado, sonrió. Usando toda tu autoridad para infringir todas las leyes que quieras, ¿eh? Le lanzó una mirada breve e indescifrable. Podría ir más despacio. Si estás deseando que te pegue un tiro en la cabeza. Bromeó, no conmigo cerca, intervino Trish, sin apartar la vista de las balas que silbaban a su alrededor. Maya López, usando sus poderes, intentó capturar los movimientos de Trish, pero después de un intento que terminó fracturándose un hueso por aplicar demasiada fuerza, se detuvo mientras Trish la curaba generosamente. Natasha volvió a concentrarse en la carretera. ¿Podrías explicarme por qué tienes a un asesino pisándote los talones? Dave miró a Diana, que se aferraba a su brazo, intentando mantenerse en pie en medio de la persecución a alta velocidad. Sabes que para eso hay un cinturón de seguridad, ¿verdad? Pensó, antes de responderle a Natasha. El dinero suele traer consigo algunos admiradores indeseados, y uno de tus admiradores parece muy ansioso por acabar contigo, comentó Natasha sarcásticamente, esquivando otra ráfaga de disparos. Dave se encogió de hombros. Natasha se tocó el auricular. ¿Quién está detrás del asesinato? Preguntó. Una voz crepitó en respuesta. Es uno de los agentes de los 10 anillos. ¿Quién lo pidió? Insistió Natasha. Obadiah Stane, respondió el agente. Parece que no le entusiasma que Dave se haya convertido en el segundo mayor accionista de Industrias Stark. Natasha arqueó una ceja, mirando a Dave. Parece que tu pequeña inversión ha molestado a algunos. Dave entrecerró los ojos al notar a los francotiradores en el tejado, todos apuntándole. Algo común. Todo el mundo quiere dedicarse a esto, respondió con voz despreocupada. Miró a Trish, ocultando una sonrisa burlona mientras pensaba. Me pregunto qué pensarían si les dijera que soy Dante, el que acabó con Abominación de un solo golpe. Trish captó su mirada y arqueó una ceja. ¿No te aburres? Ve a matarlo, sugirió Dave con tono despreocupado. Le estaba dando a la señora un momento para brillar, dijo Trish, asintiendo hacia Natasha, quien las miró de reojo, frunciendo el ceño confundida por su críptico intercambio. Dave se inclinó hacia ella, sosteniendo suavemente la barbilla de Trish, y sus ojos se clavaron en los de ella. Mi amor, nuestra hermosa conductora ya tuvo su momento de gloria, pero ahora la situación se está volviendo incómoda. ¿Te importaría encargarte de Sniper? Trish sonrió dulcemente. Por supuesto, lo que sea por ti. Un relámpago crepitó en su mano y, con un rápido movimiento, lanzó un rayo al francotirador. El francotirador, equipado con tecnología militar avanzada, apenas tuvo tiempo de percibir la extraña energía antes de que su expresión se congelara de horror. El rayo atravesó el cañón de su rifle y lo aniquiló sin dejar rastro, sin darle tiempo siquiera a pestañear, mucho menos a sentir dolor alguno. De acuerdo, ya puedes reducir la velocidad, le dijo Dave a Natasha, pero ella mantuvo el pie en el acelerador. Si hago eso, parecerá sospechoso, respondió Natasha con voz firme mientras el coche aceleraba hacia una fábrica abandonada. Dave se encogió de hombros, consciente de que tenía razón. Pronto llegaron al lugar, oxidado y desierto. Dave salió, mirando a su alrededor. ¿Qué lugar tan encantador has elegido?, dijo sarcásticamente, observando el entorno ruinoso. Natasha puso los ojos en blanco y entró primero, mientras Maya, Diana y Trish seguían a Dave de cerca. Al cruzar las crujientes puertas de la fábrica, Dave sonrió con suficiencia. ¿Saben? Me siento como un rey, rodeado de tantas bellezas, bromeó, y luego, con una sonrisa pícara, añadió. Y encima yendo a una fábrica abandonada a buscar cosas para adultos. Maya y Natasha mantuvieron expresiones neutrales, ignorando su comentario juguetón, mientras Diana murmuraba entre dientes desvergonzado. Trish, sin embargo, le dio un codazo juguetón.
Puedes, si quieres, bromeó, provocando que Natasha y Maya intercambiaran miradas rápidas. Aunque ambas lo consideraban guapo, no podían imaginar que ninguna mujer se sintiera cómoda compartiéndolo con otras. Mientras Natasha murmuraba para sí misma me pregunto qué se siente al ser amada, se acercó a la aeronave y retiró la lona, dejando al descubierto un avión elegante y compacto. «¡Guau! ¿Este es nuestro transporte?», preguntó Dave, mirando la pequeña aeronave capaz de transportar a unas 10 personas. «Sí, así es», respondió Natasha con tono profesional. «Esto nos llevará a la base de Shield». Todos subieron a bordo y, mientras se acomodaban, las ventanas se oscurecieron de repente, impidiendo la vista del exterior. Natasha notó las miradas curiosas de Dave y los demás. «La ubicación está oculta, clasificada. Los visitantes no ven a dónde van», explicó, mirando brevemente a Dave antes de volver su atención a los controles. «Bueno, eso no es divertido», dijo Dave con una sonrisa burlona, mirándola con picardía. Natasha ignoró su comentario y arrancó el avión, elevándolo suavemente hacia el cielo. Dave cerró los ojos, pensando. Aunque de algo estoy seguro va por el aire. Sonrió levemente, sabiendo perfectamente que, aunque el helicarrier de Shield estuviera justo encima de ellos, Natasha no los llevaría directamente allí. Daría rodeos, haciendo creer que el lugar estaba mucho más lejos de lo que realmente estaba. Con eso en mente, simplemente se reclinó, cerró los ojos y esperó pacientemente su llegada, como si no pudiera hacer otra cosa. Tras una hora entera, Natasha finalmente decidió aterrizar el avión. Al sentir que la aeronave descendía, Dave abrió los ojos, percibiendo el cambio. Al aterrizar, Natasha maniobró el avión con suavidad, mirando constantemente los monitores mientras lo guiaba hacia el interior de las instalaciones. Las puertas se cerraron tras ellos al entrar la aeronave en la cámara interior. Una vez a salvo, Natasha retiró las oscuras cubiertas, revelando la verdadera ubicación. «Vaya, ¿ibas en serio?», comentó Dave, mirando a su alrededor. El entorno, que parecía el interior de un gran edificio, era claramente el interior del helicarrier, una maravilla oculta al mundo exterior. Howard Stark debió haber diseñado esto junto con Zola, quien también decidió añadir su hidra dentro de Shield, pensó Dave mirando a su alrededor. «Señor García, bienvenido». «Arug». Phil Coulson saludó con una sonrisa, pero Dave lo interrumpió bruscamente con un puñetazo en el estómago. «Eso es por mentirme sobre mi padre», dijo Dave fríamente, fulminándolo con la mirada antes de pasar de largo. Coulson, agarrándose el estómago por el dolor, se enderezó con dificultad. «Nunca mentí sobre eso, Dave. Era un verdadero amigo, muy cercano. Todavía me arrepiento de no haber estado ahí para él», dijo con voz sincera mientras miraba a Dave. Dave entrecerró los ojos. «No confío en ti, Coulson», respondió secamente. «Haré lo que sea para ganarme esa confianza», dijo Coulson, manteniendo un tono firme a pesar del dolor. «Como quieras», murmuró Dave mientras seguía a Natasha, que llevaba a Maya a encontrarse con Nick Fury. Trish miró brevemente a Coulson, con una expresión indescifrable, antes de seguir adelante. «No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso». Capítulo 19. Helicarrier. Mientras Dave seguía caminando por los pasillos de la base de Shield, no pudo evitar maravillarse de su funcionamiento. El interior parecía el de cualquier otro edificio de alta seguridad, frías paredes de acero, iluminación sofisticada y personal armado apostado en puntos estratégicos. Sin embargo, había una extraña sensación de aislamiento del mundo exterior, como si estuvieran muy alejados de todo, tal como se suponía que debían estar o como se lo ocultarían, allá arriba en esquí. Los pasillos eran amplios y asépticos, con pantallas holográficas que mostraban ocasionalmente datos encriptados, comunicaciones y transmisiones de vigilancia global. Agentes con trajes tácticos movían con determinación. Algunos portaban equipo avanzado que Dave jamás había visto. Todo el lugar vibraba con una intensidad silenciosa, como una maquinaria perfectamente engrasada que operaba discretamente. «Menudo montaje tienen aquí», murmuró Dave para sí mismo, mirando de reojo las paredes, que parecían más gruesas de lo necesario para una base normal. No había ventanas, ni ninguna indicación de dónde estaban ni qué hora era fuera. El ambiente estéril y metálico, junto con la tenue iluminación, no hacían sino aumentar el misterio o su deseo de ocultarse. «¿Dónde estamos exactamente?»,
Preguntó Dave, lanzando una mirada a Natasha, que lo guiaba a través del laberinto de pasillos. La base de operaciones de Shield, respondió Natasha sin volverse, manteniendo su respuesta vaga. Dave entrecerró los ojos, pero se encogió de hombros. No era como si no pudiera dejar huella allí. ¿Base de operaciones, eh? Preguntó con escepticismo mientras miraba a su alrededor, notando cómo todas las vistas al exterior estaban bloqueadas por estrictas medidas de seguridad, incluso en habitaciones que deberían tener ventanas. Era como si estuvieran aislados del mundo, flotando en un vacío desconocido. Trish caminó a su lado, con la curiosidad aguzada mientras miraba a su alrededor. Se siente extraño, como si no estuviéramos conectados a tierra, le susurró a Dave, echando un vistazo a los pasillos cerrados de acero. Exacto, asintió Dave. No hay ventanas, ni rastro de dónde estamos realmente. Parece que estamos en una caja sellada. Diana, que los había estado siguiendo en silencio, deseaba contárselo a Dave, pero no podía, ya que James quería alejar a Dave de todo esto. Podría interesarse si le digo que estamos en Super Aircraft, pensó. Por cierto, ¿qué hace exactamente Shield? Preguntó Dave, mirando a su alrededor antes de añadir con un tono más frío, aparte de dejar morir a sus miembros. Natasha hizo una pausa por un momento, pero continuó caminando mientras respondía: la muerte de James no fue culpa nuestra, escudo. Comenzó a decir, pero Dave la interrumpió bruscamente. Que yo sepa, solo Shield podría haber sabido dónde estaba mi padre, dijo Dave con voz baja y amenazante mientras se acercaba a Natasha y la agarraba por el cuello. Natasha apenas tuvo tiempo de asimilar lo que acababa de suceder. Un instante antes caminaba junto a Dave, respondiendo a sus preguntas, y al siguiente se encontró en el aire, con la mano de él apretándole el cuello con fuerza. Suspendida en el aire, jadeó, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Instintivamente, Natasha intentó defenderse, propinándole una patada a Dave en la cara con todas sus fuerzas. Pero, para su asombro, la cabeza de él ni se inmutó. Su potente golpe se sintió como si hubiera impactado contra acero sólido. El pánico brilló fugazmente en sus ojos mientras se preguntaba: ¿qué es él? Jadeando, forcejeó contra su agarre, pero los fríos ojos de Dave estaban fijos en los de ella, imperturbables ante su resistencia. Los agentes que rodeaban a Dave se movieron con rapidez, apuntándole con sus armas en un instante. La tensión se palpaba en el aire mientras sus dedos se cernían sobre los gatillos. Pero Dave, que aún sujetaba a Natasha por el cuello, permanecía impasible. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras lo provocaba. Sigan así, y esta reunión terminará igual que en la Torre Fisk. Sus palabras provocaron una oleada de vacilación entre los agentes. Todos sabían lo que había ocurrido en la Torre Fisk, y ninguno estaba deseoso de repetirlo. ¿Y ya saben cómo terminó eso?, añadió Trish, con voz amenazante. Mientras hablaba, su forma comenzó a transformarse. En una inquietante transformación, alas negras brotaron de su espalda, cuernos se curvaron en su cabeza y sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. La forma diabólica de Trish, similar a la de un ángel caído, se irguió imponente, proyectando una sombra oscura sobre los agentes. El miedo brilló en sus ojos al presenciar su transformación, sin saber si sus armas podrían hacerle daño a semejante fuerza. Dave miró a Trish, divertido por el caos que había provocado. Con una risita, aflojó su agarre sobre Natasha, quien cayó al suelo jadeando. No empeoremos las cosas más de lo necesario, dijo Dave con voz tranquila, pero cargada de una amenaza contenida. No estamos aquí para destruir nada. Al menos no todavía. Dave se agachó a la altura de Natasha, mirándola fijamente a los ojos con un tono frío e inquebrantable. Lo sé todo sobre ustedes, el espionaje, los juegos. Y por eso estoy aquí hoy para obtener respuestas. Si no las consigo, todos los que están en esta avioneta morirán. Los ojos de Natasha se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, claramente asombrada por el nivel de amenaza que estaba profiriendo con tanta calma, como si no tuviera importancia. ¿Qué? ¿No creías que iba a caer en tu truquito? Continuó Dave, restándole importancia a su sorpresa. Siempre supe que era una nave aérea, dijo, erguido y ajustándose el traje con aire despreocupado. Ahora, ¿procedemos con su líder?, añadió Dave, con un tono relajado a medida que se calmaba. Trish, al ver que la situación se calmaba, recuperó su forma normal. Natasha, aún conmocionada, les indicó a sus agentes que bajaran las armas.
Le dirigió a Dave una última mirada de incertidumbre antes de guiarlos al interior de las instalaciones. Mientras tanto, Maya había estado reteniendo a Diana, notando su vacilación. Quería detenerte, dijo Maya en voz baja, mirando a Diana. Diana, con una expresión que mezclaba ira y aprobación disimulada, le preguntó a Dave ¿qué acabas de hacer? Había frustración en su voz, aunque en el fondo parecía complácida. Para sí misma, pensó ahora ella nunca se unirá a Shield y Dave no tendrá ningún motivo para estar aquí. Trish, al observar las emociones contradictorias de Diana, arqueó una ceja, preguntándose qué estaría pasando por su mente. Dave se giró hacia Maya con una sonrisa cómplice. Y eso podría haberte costado tu oportunidad en Shield. Maya se encogió de hombros, despreocupada. No estoy aquí para hacer carrera, vine a redimirme de mis errores. Pero después de cómo hablaste de la muerte de tu padre, no estoy segura de querer trabajar para ellos tampoco, respondió con tono tranquilo pero firme. No tienes que hacer esto por mí, dijo Dave, girando la cabeza y siguiendo a Natasha. No lo hago solo por ti, murmuró Maya entre dientes. Sé lo que se siente cuando muere tu padre, alguien que te quería muchísimo, y de repente, un día, simplemente desaparece. Dejándote atrás. Sus palabras se apagaron mientras seguía a Dave. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso. Capítulo 20 Furia Natasha siguió guiando a Dave y su grupo por las instalaciones de Shield, mientras su mente volvía al momento en que le había dado una patada en la cara. Ni se inmutó, como si hubiera pateado una pared, pensó, mirándolo disimuladamente. Dave caminaba con calma, aparentemente impasible, mientras algunos agentes de Shield lo seguían de cerca, vigilándolo. Tras el enfrentamiento anterior, Fury ordenó a sus hombres que no soltaran a Dave, aunque Natasha sabía que sería inútil. Comprendía que Trish, la chica que lo acompañaba, podría acabar con todo el equipo en segundos si quisiera. Natasha volvió a mirar a Dave, intrigada. ¿Quién es él? El hombre acababa de amenazar con matar a todos a bordo, y no podía olvidar con qué facilidad la había tratado, como si nada. Llegaron a una puerta fuertemente custodiada. Natasha se detuvo frente a ella, recuperando la compostura. Ya llegamos, dijo, señalando la entrada. Natasha colocó las manos sobre el escáner y la puerta se abrió, permitiendo el paso a Dave y su grupo. Al entrar, la mirada de Dave se dirigió inmediatamente a los agentes armados, todos con armas que claramente no eran comunes. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Me pregunto qué podrán hacer esos juguetes, reflexionó Dave, fijando la mirada en el hombre tuerto que estaba de pie en medio de la habitación Nick Fury, con las manos detrás de la espalda, exudando su habitual aire de autoridad. Señor García, comenzó Fury con tono pausado. Parece que ha tenido algunos encuentros desagradables con nosotros. Esperemos que podamos arreglar las cosas aquí, añadió secamente. Dave soltó una risita, sin dejar de observar la avanzada tecnología de la sala. Cuento contigo para eso, Fury. Los pensamientos de Dave divagaron mientras observaba las armas, reconociéndolas al instante. Son las mismas que usó Coulson para atacar a Loki. ¿Ya las están usando? Pensó, recordando dónde había visto antes esas armas de aspecto cyberpunk. Por supuesto, respondió Fury, entrecerrando ligeramente su único ojo. Pero creo que depende más de ti. Y de tu pareja. Dirigió la mirada hacia Trish, quien simplemente agitó la mano con desdén, esbozando una encantadora sonrisa, imperturbable ante la tensión que se respiraba en el ambiente. La sutil insinuación de Fury era clara, sabía que Trish era peligrosa, posiblemente la persona más peligrosa en esa habitación, pero por ahora, el equilibrio de poder seguía siendo precario. La pregunta era ¿por cuánto tiempo? No tienes que preocuparte por ella, Fury, dijo Dave con calma, sacando una silla y sentándose, ajeno a la tensión. Solo dime cómo se filtró la ubicación de mi padre y me iré, en paz. Señaló a Maya. Por cierto, ella es Maya López, una buena chica que quiere unirse a su Shield. Maya, firme como una roca, añadió con frialdad. Mi decisión de unirme dependerá enteramente de si la muerte de tu padre fue un error de Shield o simplemente un accidente. Sus ojos estaban fijos en Fury. Dave se encogió de hombros y se recostó en su silla. Bueno, ya la oíste. El único ojo de Fury parpadeó al reconocerla. Maya López. También conocida como Hecho, una asesina entrenada por Kingpin.
¿Crees que estoy deseando que te unas a Shield? La voz de Fury denotaba un dejo de escepticismo. Maya sonrió, imperturbable. Denme una oportunidad y verán lo que puedo aportar. Su voz era firme, llena de determinación. Dave, observando por un instante la reacción atónita de Fury, puso los ojos en blanco para sus adentros. ¿Qué esperaba después de decir esas palabras? Pensó. Fury miró a Maya y asintió, diciendo: hablaremos de tu reclutamiento más tarde. Su atención se centró entonces en Dave, que estaba sentado tranquilamente con Trish en su regazo. ¿Por qué no tratamos primero tu asunto?, sugirió Fury con tono calmado. Dave asintió, indicándole a Fury que continuara. Fury se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante. Hicimos nuestra investigación. Antes de que Fury pudiera terminar, Dave lo interrumpió. Antes de que digas nada, solo para que lo sepas, Trish puede percibir si alguien está mintiendo o no. Fury miró a Trish y suspiró, enderezando la postura. Sí, fue uno de nuestros agentes quien filtró la información sobre el paradero de tu padre. ¿Lo conoces?, dijo con cautela. Albert, respondió Dave fríamente. Sí, y ya te has ocupado de él, confirmó Fury, recordando cómo Dave había matado a Albert, su supuesto guardaespaldas, en la oficina de Fisk. No pudo haber actuado solo, comentó Dave, con un dejo de sospecha en la voz. Seguimos investigando, respondió Fury. Dave miró a Trish, confiando en sus poderes demoníacos para detectar cualquier engaño. Trish asintió levemente, confirmando que Fury decía la verdad, aunque Dave sabía que Fury quizá aún no estuviera al tanto de la infiltración de Hydra en Shield. Ni siquiera su visita representa una amenaza para Shield, pensó Trish, sino más bien una advertencia sobre las ratas en su organización. Fury acabaría dándose cuenta de la magnitud del problema una vez que comenzara a limpiar la casa. Dave no quiere interferir demasiado ni alterar los acontecimientos futuros, ya que eso podría acarrearle un futuro catastrófico, como que la gema de la realidad y la gema de la mente no lleguen a la Tierra. Y si no llegan, ¿cómo puede obtenerlos? Por lo tanto, está interfiriendo, pero a un nivel que no es suficiente para interrumpir el flujo futuro. No miente, dijo Trish, inclinándose para besar a Dave en los labios, percibiendo una vez más toda la corrupción que emanaba de él. La energía demoníaca había aprovechado antes el momento en que su ira se disparó para intentar corromperlo. Dave había logrado controlarla, pero ahora ya la tenía controlada lo suficiente por hoy. Supongo que podemos parar aquí por ahora, dijo Dave mientras se ponía de pie. Pero se te acaba el tiempo, Fury. O encuentras al asesino rápido. O te matan. Fury permaneció imperturbable y sostuvo la mirada de Dave mientras respondía: me aseguraré de que ese momento nunca llegue, eso espero de verdad, me sentiría fatal después de todo, dijo Dave mientras lo miraba con una sonrisa y añadía, ya sabes, matar al jefe de mi padre, dijo mientras se daba la vuelta y comenzaba a marcharse. No olvides echarle un vistazo a mi nueva novela original mientras esperas el próximo capítulo. Mi sistema de caridad me hizo demasiado poderoso y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.